El corazón de Carmen se detuvo cuando leyó Guzmán Herrera en la lista de asistencia, aquel apellido que había intentado borrar de su memoria durante 45 años. Con manos temblorosas, levantó la mirada hacia el pequeño de ojos verdes idénticos a los del hombre que la abandonó embarazada, comprendiendo con horror que el destino había puesto en su aula al nieto del único amor que destruyó su vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol se filtraba tímidamente por las ventanas desgastadas de la pequeña escuela rural de Valle Hermoso. Doña Carmen ajustaba sus lentes mientras repasaba la lista de asistencia de su nuevo grupo. Después de 30 años como maestra en aquella remota localidad, había aprendido a no sorprenderse con nada. O eso creía. Sus manos, marcadas por el tiempo y la tiza, temblaron ligeramente cuando llegó al último nombre de la lista. Tuvo que leerlo 2 veces para asegurarse de que no era un error. Matías Guzmán Herrera. Guzmán. Aquel apellido que había intentado borrar de su memoria durante más de 4 décadas. El apellido del hombre que le había prometido el cielo y la había dejado con el corazón roto y un vientre que comenzaba a crecer. Carmen alzó la vista hacia el reloj desgastado que colgaba sobre la pizarra. Faltaban apenas 5 minutos para que comenzaran a llegar los niños. Intentó respirar profundamente, pero el aire parecía negarse a entrar en sus pulmones. Era una coincidencia, tenía que serlo. Guzmán no era un apellido tan inusual en la región. Seguramente no tenía nada que ver con Francisco Guzmán, aquel joven apuesto que había llegado al pueblo como ingeniero agrónomo y que se había marchado una madrugada sin despedirse, llevándose sus sueños y dejándole una vida por reconstruir. El sonido de pequeños pasos y risas infantiles la sacó de sus recuerdos. Los niños comenzaban a llegar, con sus uniformes impecables a pesar de la pobreza de muchas familias, y sus mochilas desgastadas pero llenas de ilusiones. Carmen se irguió, cuadró los hombros y esbozó la sonrisa que había perfeccionado a lo largo de décadas frente al pizarrón. Los problemas personales debían quedarse en casa. Sus niños merecían lo mejor de ella. «Buenos días, pequeños», saludó con la voz firme que la caracterizaba mientras los niños tomaban asiento. Uno a uno fueron respondiendo al pase de lista. Carmen contenía la respiración a medida que se acercaba al final, y entonces lo vio, un niño de unos 8 años, con el cabello negro azabache y ojos verdes que conocía demasiado bien. Ojos que la habían mirado con amor y luego con indiferencia hacía tantos años, ojos que ahora la observaban con la inocencia propia de la infancia. Matías Guzmán, pronunció, intentando que su voz no delatara la tormenta que se desataba en su interior. «Presente, maestra», respondió el pequeño con timidez. Carmen asintió y continuó con la clase como si nada hubiera pasado, pero su mente era un torbellino de recuerdos y preguntas. ¿Sería posible? ¿Este niño tendría alguna relación con Francisco? Y si así era, ¿qué hacía aquí, en este pueblo olvidado al que su abuelo había jurado no regresar jamás? La mañana transcurrió con una lentitud dolorosa. Carmen explicaba sumas y restas, leía cuentos y corregía caligrafías, todo con una sonrisa mecánica mientras observaba disimuladamente a Matías. El parecido era innegable, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse, el hoyuelo que se formaba en su mejilla derecha cuando sonreía, incluso la manera en que sostenía el lápiz. Cada gesto era como un puñal que revivía heridas que creía cicatrizadas. Al sonar la campana del recreo, los niños salieron en estampida hacia el patio. Todos excepto Matías, que se acercó tímidamente al escritorio de Carmen. «Maestra, ¿puedo preguntarle algo?» «Oh», dijo con una vocecita que contrastaba con la firmeza de su mirada.
Claro, Matías, respondió Carmen, intentando mantener la compostura. Mi abuelito me dijo que usted quizás lo conocía. Él vivió aquí hace mucho tiempo. El corazón de Carmen dio un vuelco. Sus sospechas se confirmaban. No era una coincidencia. ¿Cómo se llama tu abuelito, Matías?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Francisco Guzmán. Dice que trabajó en este pueblo cuando era joven. Carmen sintió que el mundo se detenía por un instante. 45 años habían pasado desde la última vez que había pronunciado ese nombre en voz alta. 45 años intentando olvidar a aquel hombre que había sido su primer y único amor verdadero, el hombre que nunca supo que había dejado tras de sí no solo a una mujer con el corazón roto, sino también a una hija que creció sin conocer a su padre. Sí, lo conocí, respondió finalmente, con una voz que no parecía la suya. Hace mucho tiempo. Los ojos de Matías se iluminaron. Lo sabía. Mi abuelito dijo que vendría a visitarme pronto. Está muy enfermo y quiere ver el pueblo una última vez, soltó el niño con la brutal honestidad infantil. Dice que tiene cosas pendientes aquí. Carmen sintió que le faltaba el aire. Francisco volvería después de tantos años. ¿Sabría de la existencia de Mercedes, la hija que nunca reconoció? ¿Habría descubierto la verdad en algún momento de estas 4 décadas? ¿Y qué querría decir con cosas pendientes? Ve a jugar con tus compañeros, Matías, le dijo con dulzura, necesitando un momento a solas. El recreo es corto y debes aprovecharlo. Cuando el niño salió, Carmen se permitió un instante de debilidad. Sus manos temblaban y las lágrimas amenazaban con desbordarse. Jamás imaginó que el pasado regresaría a ella de esta forma, encarnado en un inocente niño que no tenía culpa de nada. Esa tarde, al terminar las clases, Carmen caminó lentamente hacia su pequeña casa a las afueras del pueblo. El camino de tierra que tantas veces había recorrido parecía más largo que nunca. A lo lejos, las montañas que rodeaban Valle Hermoso se teñían de naranja con el atardecer, ajenas al tumulto en su corazón. Al llegar, lo primero que hizo fue sacar de un viejo baúl la única fotografía que conservaba de Francisco. Una imagen desgastada, donde ambos sonreían frente al río, con la promesa de un futuro juntos brillando en sus ojos. Junto a la fotografía, guardaba la pequeña pulsera de hilo que él le había tejido, ahora descolorida por los años. Carmen observó la fotografía durante largo rato. El tiempo había pasado para ella. Las arrugas surcaban su rostro y el cabello negro de su juventud había dado paso a una cabellera plateada. ¿Cómo sería él ahora? Matías había dicho que estaba enfermo, tal vez gravemente. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Mercedes, su hija, llamando como cada noche desde la capital donde trabajaba como médica. «Mamá, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó con la calidez que la caracterizaba. Carmen dudó. Debía contarle a Mercedes que el hombre que nunca quiso conocerla, el padre que siempre había estado ausente, estaba por regresar al pueblo. Debía decirle que su sobrino, el hijo de un hermano que ella desconocía, estaba ahora en su clase. «Como siempre, hija», respondió finalmente. Niños traviesos y mucho que enseñar. No era el momento. Primero necesitaba procesar todo esto, entender qué significaba realmente. Quizás Francisco ni siquiera sabía que tenía una hija. Quizás venía solo a despedirse del pueblo donde había pasado una temporada de su juventud, sin imaginar el tornado emocional que su regreso provocaría. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Los recuerdos que había mantenido a raya durante décadas regresaron con fuerza. Las tardes junto al río, las promesas susurradas bajo las estrellas, el dolor desgarrador de la mañana en que descubrió que se había marchado sin una palabra de despedida
y los meses de soledad enfrentando un embarazo que no había planeado, en un pueblo donde ser madre soltera era un estigma difícil de sobrellevar. Al amanecer, Carmen tomó una decisión. Enfrentaría este capítulo pendiente de su vida con la misma dignidad con la que había criado sola a su hija. No permitiría que el pasado nublara su presente ni que afectara su relación con Matías, un niño inocente que merecía lo mejor de ella como maestra. Lo que no sabía Carmen era que el destino tenía preparadas más sorpresas y que el regreso de Francisco Guzmán a Valle Hermoso removería secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. La mañana siguiente, Carmen despertó antes de que sonara el despertador. Había dormido apenas unas horas, atormentada por recuerdos que creía sepultados en lo más profundo de su ser. Se preparó una taza de café y observó el amanecer desde el pequeño porche de su casa. El cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados, anunciando un nuevo día en Valle Hermoso. Se vistió con esmero, escogiendo uno de sus mejores vestidos y recogiendo su cabello plateado en un moño pulcro. Si iba a enfrentar al pasado, lo haría con dignidad. Antes de salir, miró la fotografía de Mercedes en la repisa. Su hija había heredado la determinación y el orgullo de ella, pero los ojos verdes y la sonrisa eran indudablemente de Francisco. ¿Cómo reaccionaría Mercedes al saber que su padre, aquel fantasma que nunca había tenido rostro para ella, estaba a punto de materializarse en sus vidas? El camino hacia la escuela nunca le había parecido tan corto. Antes de darse cuenta, estaba frente al viejo edificio de adobe y tejas rojas que había sido su segundo hogar durante décadas. Algunos niños ya jugaban en el patio, ajenos a la tormenta emocional que sacudía a su maestra. «Buenos días, doña Carmen», la saludó Rosita, una de sus alumnas más aplicadas. «Buenos días, pequeña», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al entrar al aula, Carmen notó que Matías ya estaba allí, sentado en la primera fila con un cuaderno abierto, dibujando concentradamente. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. «Llegaste temprano, Matías», comentó dejando su bolso sobre el escritorio. El niño levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa, Dios mío, era idéntica a la de Francisco. «Mi papá tenía que ir temprano a la ciudad y me trajo antes», explicó. «Estoy dibujando a mi familia para el proyecto que nos pidió ayer». Carmen asintió, recordando vagamente que había solicitado a los niños dibujar su árbol genealógico como actividad para conocerlos mejor. Una ironía cruel del destino. «¿Puedo ver?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Matías le mostró el dibujo con orgullo. Había dibujado a sus padres, a su hermana menor y en un rincón a un anciano de cabello blanco con una gran sonrisa. «Mi abuelito Paco», decía la leyenda. «Es muy bonito», comentó Carmen sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y tu abuelita? ¿No vive con tu abuelito?» «No», respondió Matías con la naturalidad de los niños. «La abuelita Sofía murió cuando mi papá era chiquito. El abuelito dice que era muy guapa y buena, pero que nunca pudo olvidar a su primer amor». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Primer amor? ¿Francisco le había hablado a su familia sobre ella? ¿O habría habido alguien más antes de la abuela Sofía? El timbre anunció el inicio de clases, salvándola de tener que responder. Poco a poco, el aula se fue llenando de niños bulliciosos. Carmen respiró hondo y se dispuso a comenzar la jornada, agradecida por la rutina que le permitía mantener cierta normalidad en medio del caos emocional. Durante la mañana, mientras explicaba matemáticas y supervisaba ejercicios de escritura, Carmen observaba disimuladamente a Matías. El niño era brillante y educado, participaba con entusiasmo y ayudaba a sus compañeros.
A pesar del torbellino de emociones que le provocaba, no podía evitar sentir un afecto creciente hacia él. A la hora del almuerzo, mientras los niños comían en el patio, Carmen aprovechó para llamar a Mercedes desde el teléfono de la dirección. «¿Mamá?», respondió su hija sorprendida de recibir una llamada a esa hora. «¿Pasó algo?». «No, hija, todo está bien», mintió Carmen. «Solo quería escuchar tu voz». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Te conozco, mamá. Algo te preocupa», insistió Mercedes. Carmen suspiró. Su hija siempre había tenido una intuición especial para detectar sus estados de ánimo, incluso a través del teléfono. «Es complicado, Mercedes. Preferiría hablarlo en persona», respondió finalmente. «¿Podrías venir este fin de semana al pueblo?». «Claro que sí», respondió Mercedes sin ocultar su preocupación. «Pediré un par de días en el hospital. Llegaré el viernes por la tarde». Al colgar, Carmen sintió un peso menos sobre sus hombros. Tener a Mercedes cerca le daría la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía, pero también significaba que pronto tendría que revelarle la verdad que había estado a punto de contarle tantas veces a lo largo de los años. La tarde transcurrió con aparente normalidad. Carmen se esforzaba por mantener la concentración en sus clases, pero su mente viajaba constantemente entre el pasado y las incertidumbres del futuro cercano. Cuando sonó la campana anunciando el fin de la jornada, sintió un alivio momentáneo. Los niños salieron en tropel, despidiéndose con algarabía. Matías, sin embargo, se rezagó. «Maestra», dijo acercándose a su escritorio, «mi papá vendrá a recogerme hoy y dice que quiere hablar con usted». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿El hijo de Francisco? ¿Qué querría decirle? «Por supuesto, Matías», respondió, intentando mantener la calma. «Lo esperaré aquí». Pocos minutos después, un hombre de unos 40 años entró al aula. Era alto y delgado, con el cabello negro apenas salpicado de canas. El parecido con Francisco era evidente, aunque menos impactante que el de Matías. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó con respeto. «Soy Javier Guzmán, el padre de Matías». Carmen se levantó para estrechar su mano, sorprendida de lo serena que sonó su propia voz al responder. «Un placer conocerlo, señor Guzmán». Javier pareció estudiarla con curiosidad, como si intentara encontrar algo en su rostro. «Mi padre me ha hablado mucho de este pueblo», comentó, «y específicamente de usted». Carmen contuvo la respiración. «¿De mí?», preguntó fingiendo sorpresa. «Sí», respondió Javier con una sonrisa amable. «Dice que usted fue la mejor maestra que este pueblo ha tenido, que enseñaba con pasión y dedicación». Carmen no supo si sentirse aliviada o decepcionada. ¿Era eso todo lo que Francisco recordaba de ella? ¿Una buena maestra? «Su padre es muy amable», respondió con diplomacia. «Hace mucho tiempo que no lo veo». «Precisamente por eso quería hablar con usted», continuó Javier mientras Matías exploraba los libros del estante. «Mi padre llegará al pueblo este viernes. Su salud no es buena. Los médicos le han dado pocos meses de vida». Carmen sintió una punzada de dolor inesperada. A pesar de todo, la idea de Francisco enfrentando la muerte la conmovía profundamente. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Gracias», respondió Javier. «El caso es que mi padre ha expresado un deseo especial. Quiere verla a usted. Dice que tiene algo importante que decirle, algo que ha callado durante demasiados años». El mundo pareció detenerse alrededor de Carmen. Después de tanto tiempo, Francisco quería verla, hablarle, confesarle que sabía de la existencia de Mercedes, o simplemente disculparse por haberse marchado sin despedirse, sin imaginar las consecuencias de su partida.
Por supuesto, respondió finalmente. Estaré disponible cuando él lo desee. Javier sonrió, visiblemente aliviado. Gracias, doña Carmen, se lo diré. ¿Le parece bien el sábado por la tarde? Nos estamos instalando en la antigua casa de mis abuelos, a las afueras del pueblo. Carmen asintió, reconociendo el lugar. La vieja casa de adobe de los Guzmán, donde ella misma había pasado tardes enteras con Francisco, soñando con un futuro juntos. Cuando Javier y Matías se marcharon, Carmen se quedó sola en el aula vacía. El silencio le permitió escuchar los latidos acelerados de su corazón. El viernes llegaría Mercedes y el sábado vería a Francisco. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y ella se encontraba en el centro de ese inminente choque. Los siguientes días transcurrieron para Carmen en una extraña mezcla de rutina escolar y anticipación angustiosa. Durante las mañanas se refugiaba en sus clases, en la inocencia de sus alumnos y en el consuelo que siempre le había proporcionado enseñar. Por las tardes, sin embargo, los recuerdos la asaltaban con una intensidad que la dejaba exhausta. El jueves por la tarde, después de clases, Carmen decidió visitar a Luisa, la única persona en el pueblo que conocía toda su historia. Luisa había sido su amiga desde la infancia y la única que permaneció a su lado cuando todo el pueblo le dio la espalda por su embarazo fuera del matrimonio. La casa de Luisa, a pocas calles de la escuela, era un remanso de paz con su jardín de rosas y hierbas aromáticas. Ambas mujeres se sentaron en el porche, con sendas tazas de té de manzanilla mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. «Así que Francisco está por volver», comentó Luisa después de escuchar el relato de Carmen. «Después de tantos años». Carmen asintió observando cómo el líquido dorado en su taza reflejaba la luz del atardecer. «Y quiere verme, Luisa. Dice que tiene algo importante que decirme». Luisa guardó silencio un momento, sopesando sus palabras. «¿Crees que sabe de Mercedes?», preguntó finalmente. «No lo sé», confesó Carmen. «A veces pienso que sí, que de alguna manera se enteró, y por eso quiere verme ahora que está enfermo. Otras veces creo que simplemente quiere disculparse por haberse marchado sin despedirse, sin imaginar lo que dejó atrás. ¿Y Mercedes? ¿Le dirás la verdad antes de que llegue Francisco?». Carmen suspiró profundamente. «Tendré que hacerlo. Llega mañana por la tarde y he decidido contárselo todo esa misma noche. Francisco vendrá el sábado y Mercedes merece saber la verdad antes de que exista la posibilidad de que se encuentren». Luisa tomó la mano de su amiga, apretándola suavemente. «Has sido una madre extraordinaria, Carmen. Criaste a una hija maravillosa tú sola, en tiempos donde ser madre soltera era casi un crimen. No te culpes por las decisiones que tomaste. Y sí me odia por habérselo ocultado tanto tiempo». La voz de Carmen se quebró. «Le he hablado de su padre, pero siempre de manera vaga. Le dije que nos habíamos amado, que él se marchó sin saber de su existencia y que nunca quise buscarlo para no perturbar la vida que seguramente había formado. Pero nunca le di su nombre completo, nunca le mostré fotos de él». «Mercedes te ama», respondió Luisa con firmeza. «Podrá estar confundida, incluso enojada al principio, pero lo entenderá. Tiene tu fortaleza y tu corazón». Al regresar a casa esa noche, Carmen sacó del viejo baúl no solo la fotografía de Francisco, sino también las pocas cartas que él le había escrito durante su breve pero intenso romance. Las releyó con una mezcla de nostalgia y dolor, sorprendida de cómo las palabras, desgastadas por el tiempo, aún tenían el poder de conmoverla. «Querida Carmen», decía una de ellas, «cada día lejos del pueblo, lejos de ti, es una tortura.
El trabajo en la capital se ha extendido más de lo previsto, pero pronto estaré de vuelta a tu lado. No pasa un minuto sin que piense en tus ojos, en tu sonrisa, en el futuro que construiremos juntos. Espérame, mi amor. Tuyo por siempre, Francisco. Aquella carta había llegado 3 semanas antes de que descubriera que estaba embarazada y 2 semanas antes de enterarse, por boca del alcalde, que el ingeniero Guzmán había aceptado un puesto en el extranjero y no regresaría al pueblo. Carmen guardó las cartas nuevamente, preguntándose si debía mostrárselas a Mercedes. Decidió que sí. Su hija merecía conocer toda la historia, no solo los fragmentos que ella había considerado apropiados compartir a lo largo de los años. El viernes amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta interior de Carmen. En la escuela, Matías parecía especialmente entusiasmado. Mi abuelito llegó anoche, le confió durante el recreo. Está muy cansado por el viaje, pero dice que está feliz de volver al pueblo donde fue tan feliz. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Francisco ya estaba allí, a pocos kilómetros de ella. Me alegro mucho, Matías, respondió con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Debe ser emocionante para todos ustedes. Sí, asintió el niño. Está un poco triste porque dice que este pueblo le recuerda a alguien muy especial que perdió hace mucho tiempo. Pero cuando le dije que usted era mi maestra, se puso muy contento. Me pidió que le dijera que está ansioso por verla mañana. Carmen se limitó a asentir, incapaz de articular una respuesta coherente. La campana anunció el fin del recreo, salvándola nuevamente. El resto del día transcurrió en una bruma de ansiedad y anticipación. Cuando sonó la campana de salida, Carmen recogió sus cosas apresuradamente. Mercedes llegaría en el autobús de las 6 y ella quería tener tiempo para preparar la cena y, sobre todo, para prepararse mentalmente para la conversación que iban a tener. El autobús llegó puntual a la pequeña estación del pueblo. Carmen observó con el corazón henchido de orgullo cómo su hija descendía con gracia. A sus 44 años, Mercedes era una mujer hermosa y segura de sí misma. Su cabello negro, igual al que Carmen había tenido en su juventud, enmarcaba un rostro de facciones delicadas que combinaba a la perfección los rasgos de ambos padres. Se abrazaron largamente, con esa mezcla de familiaridad y añoranza propia de quienes se aman, pero viven separados. «Te he extrañado tanto, mamá», dijo Mercedes observando con detenimiento el rostro de Carmen. «Estás preocupada, se te nota en los ojos. ¿Qué sucede?» «En casa hablaremos, hija», respondió Carmen, tomando una de las maletas. «Preparé tu comida favorita». La cena transcurrió entre conversaciones ligeras sobre el trabajo de Mercedes en el hospital, sus amigos en la capital y las novedades del pueblo. Pero ambas sabían que había algo más, un tema pendiente que flotaba en el aire como una nube cargada de tormenta. Finalmente, después de servir el café, Carmen se sentó frente a su hija en la pequeña sala. «Mercedes, hay algo que debo contarte», comenzó con voz temblorosa. «Algo que debí decirte hace mucho tiempo, pero que siempre postergué por miedo, por vergüenza, o quizás por una mal entendida protección». Mercedes tomó la mano de su madre, infundiéndole valor. «¿Es sobre mi padre?», preguntó suavemente. Carmen asintió, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «No lo sabía con certeza, pero siempre he sentido que hay más en esa historia de lo que me has contado», respondió Mercedes. «Y ahora verte así de alterada, después de tantos años, solo puede ser por él». Carmen respiró hondo y sacó del bolsillo de su vestido la vieja fotografía que guardaba de Francisco. «Su nombre es Francisco Guzmán», dijo entregándosela a Mercedes. «Era ingeniero agrónomo y llegó al pueblo cuando yo tenía 23 años y ya era maestra. Nos enamoramos profundamente y por unos meses
Fui inmensamente feliz. Mercedes observó la fotografía con ojos ávidos, estudiando cada detalle del rostro del hombre que le había dado la vida, pero que nunca había conocido. «Se parece a mí», murmuró. «Tiene sus ojos», confirmó Carmen, «y su sonrisa». «¿Por qué me cuentas esto ahora, mamá?», preguntó Mercedes, intuyendo que había más en la historia. Carmen tomó otro respiro profundo antes de continuar. «¿Por qué Francisco ha vuelto al pueblo, Mercedes? Está enfermo, tal vez terminalmente, y quiere verme. ¿Y hay algo más?». Carmen dudó un instante antes de continuar. «Su nieto, Matías, es mi alumno. Fue así como descubrí que Francisco había regresado». El silencio que siguió a la revelación de Carmen pareció extenderse eternamente. Mercedes miraba alternativamente la fotografía en sus manos y el rostro angustiado de su madre, intentando procesar la información que acababa de recibir. «¿Su nieto es tu alumno?», repitió finalmente, como si necesitara confirmación de que había escuchado correctamente. «Eso significa que Francisco...». «Sí», confirmó Carmen. «Tuvo un hijo, Javier, que es el padre de Matías. Aparentemente se casó poco después de dejar el pueblo con una mujer llamada Sofía que falleció hace años». Mercedes se levantó de repente, caminando hacia la ventana. La noche había caído completamente sobre Valle Hermoso, y las escasas luces del pueblo parpadeaban en la distancia. «Toda mi vida», comenzó con voz temblorosa, «cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro importante, me preguntaba quién era él, cómo sería, si pensaba en mí, si sabía siquiera que yo existía». Carmen sintió que el corazón se le encogía de dolor. «Nunca supo de ti, Mercedes, te lo juro. Cuando descubrí que estaba embarazada, él ya se había marchado sin dejar rastro. No dejó dirección, no hubo forma de contactarlo». Mercedes se giró para mirarla, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Y nunca intentaste buscarlo después, en todos estos años?». Carmen bajó la mirada, avergonzada. Al principio estaba demasiado dolida, demasiado orgullosa quizás. Luego, cuando tú eras pequeña, consideré la posibilidad, pero tenía miedo. Miedo de encontrarlo casado con otra familia y que rechazara conocerte. Pensé que sería menos doloroso para ti la ausencia que un rechazo explícito. Se levantó también y se acercó a su hija, tomando sus manos entre las suyas. A medida que pasaban los años, se volvía más difícil. ¿Cómo explicarte que había guardado silencio tanto tiempo? Y luego, cuando te convertiste en adulta, sentí que ya no era mi decisión. Que si querías buscarlo, deberías hacerlo tú misma. Por eso siempre te dije que no conocía su paradero actual». Mercedes asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. «Y ahora está aquí», murmuró como hablando consigo misma. «Enfermo, quizás muriendo, y quiere verte». «Sí». «¿Crees que sabe de mí?». La pregunta que Carmen tanto temía finalmente fue formulada. «No lo sé, hija», respondió con honestidad. «Javier mencionó que su padre quería hablarme de algo importante, algo que ha callado durante años. Podría ser eso, o podría ser simplemente que quiere disculparse por haberse marchado como lo hizo». Mercedes se sentó nuevamente, pasando los dedos por la antigua fotografía. «Cuéntame más sobre él, mamá. No sobre por qué se fue, sino sobre quién era cuando lo conociste. Quiero entender qué clase de hombre es. Es mi padre». Carmen respiró profundamente y se sentó junto a su hija. Durante las siguientes horas, le habló de Francisco como nunca antes lo había hecho. Le contó sobre su inteligencia, su pasión por mejorar la vida de los campesinos a través de técnicas agrícolas innovadoras, su amor por la música clásica, su risa contagiosa, sus sueños de viajar por el mundo. Le mostró las cartas que había guardado, permitiendo a Mercedes
leer las palabras de amor escritas por el hombre que le había dado la vida. Le habló de sus paseos junto al río, de las promesas susurradas bajo el cielo estrellado del valle, de cómo por primera vez se había permitido soñar con una vida más allá de la escuela y el pueblo. Era fácil amarlo, concluyó Carmen con la voz cargada de emoción, y por eso dolió tanto cuando se fue sin una palabra de despedida. Mercedes, que había escuchado todo en silencio, formuló entonces la pregunta más difícil: ¿y cómo te enteraste de que se había ido? Carmen cerró los ojos, transportándose a aquel doloroso día de hacía 45 años. Fue el alcalde quien me lo dijo. Yo llevaba días preocupada porque Francisco había ido a la capital para entregar unos informes y no regresaba. Cuando me crucé con don Augusto en la plaza, le pregunté si sabía algo de él. Me miró con una mezcla de lástima y desdén y me dijo: «No lo sabes. El ingeniero Guzmán ha aceptado un puesto en el extranjero. Se fue hace 3 días. No volverá al pueblo». «¿Y eso fue todo?», preguntó Mercedes incrédula. «Fui a su casa a comprobarlo», continuó Carmen. Estaba vacía. Sus cosas personales, sus libros, todo se había ido. Solo quedaban los muebles que pertenecían a la casa. Fue entonces cuando entendí que realmente se había marchado. «¿Y no dejó ninguna nota para ti? ¿Nada?». Carmen negó con la cabeza. «Nada». 2 semanas después descubrí que estaba embarazada. Mercedes se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. «Y entonces todo el pueblo te dio la espalda». No era una pregunta, sino una afirmación. Mercedes había crecido escuchando fragmentos de esa historia, de cómo su madre había enfrentado el ostracismo social por negarse a deshacerse de su vergüenza, como algunos llamaban al embarazo. «No todos», corrigió Carmen. «Luisa siempre estuvo a mi lado. Y don Martín, el director de la escuela, me mantuvo en mi puesto a pesar de la presión para que me despidiera. Pero sí, fueron tiempos muy duros». El reloj de la sala marcó la medianoche con suaves campanadas. Madre e hija se miraron, sorprendidas de lo rápido que había pasado el tiempo. «¿Qué vas a hacer mañana?», preguntó Mercedes finalmente. «¿Qué le dirás cuando lo veas?». Carmen suspiró, pasándose una mano por el cabello plateado. «No lo sé, hija. He imaginado este momento tantas veces a lo largo de los años. A veces pensaba que le gritaría, que le reclamaría por habernos abandonado. Otras veces fantaseaba con un reencuentro romántico, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero ahora que el momento está tan cerca, no sé qué sentiré al verlo. ¿Qué palabras saldrán de mi boca?». Mercedes guardó silencio un momento, pensativa. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó finalmente. Carmen la miró sorprendida. «¿Estarías dispuesta a conocerlo?». «No lo sé», respondió Mercedes con honestidad. «Una parte de mí quiere verlo, enfrentarlo, preguntarle por qué nunca nos buscó. Otra parte teme lo que pueda descubrir, las explicaciones que pueda dar, o peor aún, que no tenga explicación alguna». «Lo entiendo perfectamente», asintió Carmen. «Pero creo que primero debo verlo a solas. Necesito entender qué es lo que quiere decirme, si sabe o no de tu existencia. Después, si tú lo deseas, podría arreglarse un encuentro». «Tienes razón», concedió Mercedes. «Pero estaré aquí en casa esperándote. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaremos juntas». Carmen abrazó a su hija, agradecida por su fortaleza y comprensión. El peso que había cargado durante décadas parecía aligerarse un poco al compartirlo finalmente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Carmen se preguntó qué le depararía el día siguiente. ¿Encontraría respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante más de 4 décadas? ¿Y estaría preparada para escucharlas? A pocos kilómetros de allí, en la antigua casa de los Guzmán,
Un anciano también permanecía despierto, mirando una vieja fotografía a la luz de una lámpara. En ella, una joven Carmen sonreía junto al río, con el sol del atardecer iluminando su rostro. Francisco acarició suavemente la imagen, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla arrugada. El sábado amaneció con un cielo cubierto de nubes grises que parecían presagiar tormenta. Carmen lo interpretó como una señal, como si el cielo mismo reflejara la tempestad emocional que sentía en su interior. Se despertó antes del alba, después de una noche de sueño inquieto, plagado de sueños confusos, donde el pasado y el presente se entremezclaban. En la cocina, encontró a Mercedes preparando café. Su hija la miró con preocupación. ¿Pudiste dormir algo?, preguntó, ofreciéndole una taza humeante. Poco, confesó Carmen, sentándose en la pequeña mesa de la cocina. No dejo de pensar en lo que dirá, en cómo reaccionaré al verlo. Mercedes se sentó frente a ella, estudiando su rostro con detenimiento. Estás hermosa, mamá, dijo con ternura. El tiempo ha sido generoso contigo. Carmen esbozó una sonrisa triste. El tiempo nunca es generoso, hija. Solo nos da la oportunidad de aprender a vivir con nuestras cicatrices. Desayunaron en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Carmen se preguntaba cómo sería Francisco ahora. En su mente, seguía siendo aquel joven de sonrisa fácil y mirada intensa que la había enamorado décadas atrás. Pero Matías había dicho que estaba enfermo, quizás gravemente. ¿Lo reconocería? ¿La reconocería él a ella? Después del desayuno, Carmen se preparó con esmero. Escogió un vestido azul oscuro, sobrio pero elegante, que Mercedes le había regalado en su último cumpleaños. Se peinó con cuidado, recogiendo su cabello plateado en un moño sencillo. No se maquilló, salvo un toque de color en los labios. Quería que Francisco la viera tal como era ahora, con la dignidad de sus años y la huella de sus experiencias marcada en cada arruga. Cuando estuvo lista, Mercedes la abrazó largamente. Pase lo que pase, recuerda que has sido la mejor madre que alguien podría desear, le susurró al oído. Nada de lo que él diga puede cambiar eso. Carmen asintió, conmovida por las palabras de su hija. Había dedicado su vida a dos pasiones, la enseñanza y la maternidad, y a pesar de todas las dificultades, se sentía orgullosa del camino recorrido. El trayecto hacia la antigua casa de los Guzmán le pareció eternamente largo, aunque en realidad apenas estaba a 20 minutos a pie desde su hogar. Cada paso la acercaba a un pasado que había intentado sepultar, a preguntas que habían quedado sin respuesta durante demasiado tiempo. La casa, una construcción de adobe con techos de teja roja, lucía bien conservada a pesar de los años de abandono. Alguien había plantado flores en el jardín delantero y reparado la vieja cerca de madera. Carmen se detuvo frente a la puerta, recordando la última vez que había estado allí, cuando comprobó que Francisco se había marchado sin despedirse. El dolor de aquel día seguía fresco en su memoria, como una herida que nunca había cicatrizado completamente. Respiró hondo y llamó a la puerta con mano temblorosa. Pasaron unos segundos que le parecieron eternos hasta que escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió revelando a Javier, quien la recibió con una sonrisa amable. «Doña Carmen, gracias por venir», dijo invitándola a pasar. «Mi padre la está esperando en el patio trasero. Siempre fue su lugar favorito de la casa». Carmen asintió, recordando las tardes que habían pasado allí, sentados bajo el viejo nogal, hablando de sueños y proyectos que nunca llegaron a realizarse. Javier la guió a través de la casa. Carmen observó que el interior había sido renovado, pero mantenía la esencia que recordaba. En las paredes colgaban fotografías familiares: Javier de niño, su boda, Matías recién nacido,
fragmentos de una vida de la que ella no había formado parte. Cuando llegaron al patio trasero, Javier se detuvo. «Iré por café», dijo con tacto. «Los dejaré solos para que puedan hablar». Carmen asintió, agradecida por su discreción. Dio unos pasos hacia el patio, y entonces lo vio. Francisco estaba sentado en una silla de mimbre bajo el nogal, que ahora lucía más frondoso y majestuoso que en sus recuerdos. El hombre que la observaba con ojos atentos poco se parecía al joven apuesto de su memoria. El tiempo había sido inclemente con él. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas, su cabello completamente blanco, y su cuerpo, antes fuerte y vigoroso, parecía ahora frágil y consumido por la enfermedad. Pero los ojos seguían siendo los mismos, verdes, intensos, capaces de transmitir emociones sin necesidad de palabras. Los mismos ojos que ahora la miraban con una mezcla de asombro, arrepentimiento y algo más que Carmen no logró identificar. «Carmen», pronunció Francisco, y su voz, aunque debilitada por los años y la enfermedad, provocó en ella un estremecimiento. Era la misma voz que había susurrado palabras de amor en su oído, la misma que había prometido un futuro juntos, que nunca llegó. «Francisco», respondió ella, sorprendida de la firmeza de su propia voz. Se acercó lentamente y se sentó en la silla vacía frente a él. Durante unos instantes, solo se miraron en silencio, como si intentaran reconocerse a través de las máscaras que el tiempo había tallado en sus rostros. «Estás tan hermosa como te recordaba», dijo finalmente Francisco, con una sonrisa triste. Carmen no supo cómo responder. Había imaginado este momento tantas veces, había ensayado tantas palabras de reproche, tantas preguntas acusadoras. Pero ahora, frente a este hombre envejecido y enfermo, todas esas palabras parecían inadecuadas. 45 años, Francisco, dijo finalmente. Han pasado 45 años. Él asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Lo sé, Carmen, no hay un solo día en que no haya pensado en ti, en lo que te hice. ¿Y qué fue exactamente lo que me hiciste?, preguntó ella, sorprendida de la calma con que formulaba una pregunta que había ardido dentro de ella durante décadas. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué rompiste todas tus promesas? Francisco cerró los ojos un momento, como si las preguntas le causaran un dolor físico. Cuando los abrió nuevamente, Carmen vio que estaban húmedos. Es una historia larga y dolorosa, Carmen, y no hay excusa que pueda justificar el daño que te causé, pero antes de contártela, necesito saber algo. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para la pregunta que estaba a punto de formular. ¿Tuviste a nuestra hija? La pregunta cayó entre ellos como un rayo. Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas del nogal, todo pareció silenciarse de repente. «Lo sabías», murmuró, más como una afirmación que como una pregunta. Francisco asintió, con lágrimas rodando ya libremente por sus mejillas arrugadas. «Lo supe 6 meses después de irme, pero para entonces ya era demasiado tarde para volver». Carmen sintió que una furia ardiente se encendía en su interior, reemplazando el shock inicial. «¿Demasiado tarde? ¿Demasiado tarde para qué, Francisco? ¿Para cumplir tu responsabilidad como padre? ¿Para apoyarnos cuando todo el pueblo nos dio la espalda? ¿Para ver crecer a tu hija?» Su voz se elevaba con cada pregunta, cargada de décadas de dolor reprimido. Francisco no intentó defenderse. Recibió cada palabra como quien acepta un castigo que sabe merecido. «Tienes razón en odiarme, Carmen», dijo cuando ella hizo una pausa para recuperar el aliento. «Pero por favor, escucha mi historia antes de juzgarme. Te lo debo.
y le debo a nuestra hija al menos eso, la verdad completa. El patio quedó sumido en un silencio tenso. Carmen sentía que su corazón latía con tanta fuerza que temía que Francisco pudiera escucharlo. Las palabras, la verdad completa, resonaban en su mente como un eco lejano. ¿Qué verdad podría justificar 45 años de ausencia? Habla, dijo finalmente, cruzando los brazos como si intentara protegerse de lo que estaba por escuchar. Francisco respiró profundamente, y Carmen notó cómo el esfuerzo hacía que su pecho se agitara. Era evidente que la enfermedad lo consumía. Cuando vine a Valle Hermoso, comenzó con voz débil pero clara. Era un joven ingeniero idealista. Creía que podía cambiar el mundo con nuevas técnicas agrícolas, mejorar la vida de los campesinos. Pero también tenía otro motivo para aceptar este trabajo tan remoto. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Estaba huyendo. Mi padre, un hombre con mucho poder e influencia en la capital, quería que me casara con la hija de su socio. Un matrimonio arreglado para consolidar negocios, como en la Edad Media. Me negué. Tuvimos una pelea terrible y decidí alejarme lo más posible. Carmen escuchaba atenta, intentando reconciliar esta información con el hombre que había conocido. «Nunca me hablaste de eso», dijo con un deje de reproche. «Porque quería olvidarlo», respondió Francisco. «Y lo logré, Carmen. Contigo, en este pueblo, encontré la felicidad que nunca había conocido. Planeaba establecerme aquí permanentemente, formar una familia contigo, desafiar a mi padre y sus planes». Sus ojos se nublaron con el recuerdo. Entonces recibí un telegrama urgente. Mi madre estaba gravemente enferma. Pedía verme. Viajé a la capital de inmediato, con la intención de regresar en pocos días. Te escribí una carta explicándolo todo. La dejé con don Augusto, el alcalde, para que te la entregara. Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Una carta? Nunca recibí ninguna carta. El alcalde solo me dijo que te habías ido para no volver. Francisco asintió lentamente, como si confirmara una vieja sospecha. Lo sé ahora. Don Augusto era amigo íntimo de mi padre. Fue él quien le informó dónde me encontraba y fue él quien interceptó todas mis cartas posteriores. ¿Qué pasó cuando llegaste a la capital?, preguntó Carmen, intentando procesar esta nueva información. Mi madre estaba enferma, sí, pero no al borde de la muerte como me habían hecho creer. Era una trampa. Apenas llegué, mi padre me encerró prácticamente. Me dijo que o aceptaba el matrimonio que había arreglado, o usaría su influencia para destruirte a ti y a tu familia. La amargura se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. Al principio me resistí. Le dije que no me importaban sus amenazas, que regresaría contigo. Entonces me mostró documentos, pruebas de cómo había arruinado a otras personas que se habían atrevido a desafiarlo. Tu padre acababa de conseguir el préstamo para ampliar sus tierras. Mi padre podía hacer que lo perdiera todo con una sola llamada. Carmen recordó aquella época. Su padre, un pequeño agricultor, había logrado finalmente expandir su negocio gracias a un préstamo del Banco Estatal. Había sido su gran oportunidad, la culminación del trabajo de toda una vida. ¿Me estás diciendo que sacrificaste nuestro amor para proteger a mi familia?, preguntó incrédula. Eso creí entonces, respondió Francisco con un suspiro cansado. Era joven e ingenuo. Pensé que era un acto de amor, que era mejor que sufrieras un abandono a que tu familia cayera en la ruina por mi culpa. Acepté el matrimonio arreglado, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua que Javier había dejado junto a él. Sofía, mi esposa, era una buena mujer.
Nunca la amé como te amé a ti, pero con el tiempo desarrollamos un cariño sincero. Tuvimos a Javier 1 año después de casarnos. Intenté ser un buen esposo y un buen padre, aunque siempre sentí que una parte de mí se había quedado en Valle Hermoso. Carmen procesaba cada palabra intentando contener la mezcla de emociones que bullían en su interior. Incredulidad, rabia, tristeza y una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la comprensión. «¿Y cómo supiste de nuestra hija?», preguntó finalmente. El rostro de Francisco se ensombreció aún más. 6 meses después de irme, don Augusto le escribió a mi padre. Le contó que la maestrita, como te llamaba despectivamente, estaba embarazada y que todos en el pueblo sabían que yo era el padre. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Me desmoroné cuando lo supe. Quise volver de inmediato, enfrentar a mi padre, recuperarte a ti y a nuestro bebé. Pero Sofía acababa de descubrir que ella también estaba embarazada. Y mi padre, siempre 2 pasos por delante, me mostró otro documento. Una orden judicial que me otorgaba la custodia completa del bebé que esperabas, alegando que una maestra soltera no era apta para criarlo. Carmen sintió que le faltaba el aire. Eso es monstruoso. Lo era, confirmó Francisco. Mi padre era un monstruo, capaz de cualquier cosa para mantener el control. Me dijo que si intentaba contactarte, ejecutaría esa orden. Te quitaría a nuestro bebé y lo criaría él mismo, o lo entregaría a un orfanato. Y conociendo su poder e influencia, sabía que podía hacerlo. Carmen intentaba asimilar todo. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas macabro que finalmente comenzaba a tomar forma. «¿Nunca intentaste averiguar qué fue de nosotras?», preguntó, y su voz ya no sonaba acusadora, sino genuinamente curiosa. «Constantemente», respondió Francisco. «Contraté discretamente a personas para que me informaran. Supe que habías tenido una niña, que la habías llamado Mercedes, que era brillante en la escuela, que se había convertido en médica. ¿Y por qué no intentaste contactarnos cuando tu padre murió o cuando te quedaste viudo?». Francisco bajó la mirada, avergonzado. «Cobardía, Carmen, simple y pura cobardía. Al principio, mientras mi padre vivía, tenía una excusa. Después, cuando murió, ya habían pasado casi 20 años. Sofía no sabía nada de ti ni de Mercedes, se lo había ocultado para protegerla del dolor. Y luego, cuando ella enfermó y murió, sentí que sería una traición a su memoria buscarlas». Levantó la mirada, y Carmen vio en sus ojos verdes, ahora acuosos por la edad y las lágrimas, un remordimiento genuino. Pero la verdad es que tenía miedo de enfrentarme al daño que había causado, miedo de que me odiaras, de que nuestra hija me rechazara. Así que me inventé excusas, postergué la decisión año tras año, mientras os observaba desde lejos, orgulloso de la mujer increíble que habías criado sin mi ayuda. Carmen sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Era demasiado para procesar de una sola vez. La traición del alcalde, las amenazas del padre de Francisco, las cartas que nunca llegaron, la custodia que pendió sobre su hija como una espada de Damocles sin que ella lo supiera. ¿Y por qué ahora, Francisco? ¿Por qué después de tanto tiempo? Francisco intentó incorporarse un poco en su silla y Carmen notó lo mucho que le costaba el simple movimiento. «Porque me estoy muriendo, Carmen», respondió con sencillez. «Los médicos dicen que tengo pocos meses de vida, cáncer terminal, y no quería irme de este mundo sin decirte la verdad, sin pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco». Hizo una pausa, mirándola intensamente. «Y también porque quería conocer a mi hija, si ella está dispuesta a conocerme. No para pedirle nada, ni siquiera su perdón, solo para verla una vez, para que sepa que, a pesar de todo,
Siempre estuvo en mi corazón. Un largo silencio siguió a las palabras de Francisco. Carmen miraba al horizonte, más allá del viejo nogal, donde las montañas se recortaban contra el cielo nublado. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Durante más de 4 décadas, había construido una imagen de Francisco como el villano de su historia, el hombre que la había abandonado sin mirar atrás. Ahora, esa imagen se desmoronaba ante ella, revelando una realidad mucho más compleja y dolorosa. «Todos estos años», murmuró finalmente, «todos estos años creyendo que simplemente te habías marchado porque no me amabas lo suficiente». «Nunca dejé de amarte», respondió Francisco con voz quebrada. «Incluso durante mi matrimonio con Sofía, incluso cuando intentaba ser un buen esposo y padre, tú siempre estuviste presente en mi corazón. Fue mi mayor pecado y mi mayor penitencia». Carmen lo miró directamente. Los ojos verdes que una vez la habían cautivado, ahora estaban apagados por la enfermedad, pero seguían transmitiendo una sinceridad que no podía ignorar. «No sé si puedo perdonarte, Francisco», dijo con honestidad. «Lo que me cuentas explica muchas cosas, pero no cambia el hecho de que Mercedes creció sin padre, que enfrentamos el rechazo y la discriminación solas, que hubo cumpleaños y navidades donde ella miraba a la puerta esperando a alguien que nunca llegó». Francisco asintió lentamente, aceptando sus palabras como una sentencia justa. «No espero tu perdón, Carmen. Solo quería que supieras la verdad antes de irme, para que no siguieras pensando que lo que vivimos no significó nada para mí, cuando fue lo más real y hermoso que tuve en la vida». Un acceso de tos lo interrumpió. Su cuerpo frágil se sacudió violentamente, y Carmen pudo ver cómo el dolor se reflejaba en su rostro. Sin pensarlo, se levantó y se acercó a él, ofreciéndole el vaso de agua. Francisco lo tomó con manos temblorosas, rozando sus dedos en el proceso. Ese breve contacto, el primero en 45 años, envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Carmen. «¿Cuánto tiempo te queda?», preguntó suavemente, volviendo a su asiento. «3 meses, quizás 4», respondió él cuando pudo recuperar el aliento. «Los médicos no son optimistas. El cáncer ha invadido varios órganos. Ya no responde a los tratamientos». Carmen sintió una punzada de dolor inesperada. A pesar de todo, la idea de un mundo sin Francisco, incluso un Francisco lejano al que había renunciado hacía décadas, le resultaba dolorosa. «¿Mercedes sabe que estás aquí?», preguntó Francisco, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí», respondió Carmen. «Llegó ayer. Le conté toda la historia, o al menos la versión que yo conocía hasta hoy». «¿Cómo es ella?». La pregunta estaba cargada de anhelo paternal, de décadas de curiosidad reprimida. Carmen no pudo evitar sonreír con orgullo. «Es brillante, Francisco, inteligente, compasiva, decidida. Es médica en la capital, especialista en pediatría. Tiene tu sonrisa y tus ojos, y mi obstinación. Siempre supe que sería extraordinaria», dijo Francisco con una sonrisa triste. «Con una madre como tú, ¿cómo no iba a hacerlo?». Otro silencio se instaló entre ellos, pero este era diferente al anterior. Más sereno, como si las verdades reveladas hubieran limpiado el aire de resentimientos antiguos. ¿Crees que ella querría conocerme?», preguntó finalmente Francisco, con voz vacilante, como un niño temeroso de recibir un rechazo. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Mercedes había reaccionado con más dolor que rabia al descubrir la identidad de su padre, pero ¿cómo tomaría esta nueva versión de la historia? «No lo sé, Francisco», respondió con honestidad. «Necesito hablar con ella primero, contarle todo lo que me has dicho. La decisión debe ser suya». Francisco asintió, aceptando sus palabras.
Lo entiendo, y lo respetaré, sea cual sea su decisión. En ese momento Javier apareció en el patio con una bandeja con café y galletas. Miró preocupado a su padre, notando su palidez. ¿Estás bien, papá? ¿Necesitas tomar tu medicina? Estoy bien, hijo, respondió Francisco con una sonrisa cansada, solo un poco agotado por la conversación. Carmen se dio cuenta de lo mucho que la enfermedad lo había debilitado. Esta conversación, por importante que fuera, estaba consumiendo sus escasas energías. Debería marcharme, dijo levantándose. Necesitas descansar. Francisco la miró con intensidad, como si quisiera grabar su imagen en su memoria. ¿Volverás?, preguntó, y la vulnerabilidad en su voz conmovió a Carmen más de lo que quería admitir. Volveré, prometió. Después de hablar con Mercedes, se despidió con un gesto, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para la situación. ¿Cómo despedirse de alguien que había sido a la vez lo mejor y lo peor que le había pasado en la vida? Javier la acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, doña Carmen», dijo con sinceridad. «Nunca había visto a mi padre tan nervioso como esta mañana antes de su llegada». «Gracias a ti por recibirme, Javier», respondió ella. «Debes cuidar bien a tu padre. El tiempo que le queda es precioso». «Lo sé», asintió él, y Carmen pudo ver la tristeza en sus ojos, tan parecidos a los de Francisco. Matías también le ha dado mucha alegría. Adora a su abuelo. La mención de Matías le recordó a Carmen su relación con el niño, su alumno, el nieto de Francisco, el sobrino de Mercedes. Las conexiones familiares que habían permanecido ocultas y que ahora se revelaban como un intrincado tapiz. «Matías es un niño maravilloso», dijo con una sonrisa genuina. «Tienes un hijo excepcional». «Gracias, doña Carmen. Significa mucho viniendo de usted». Carmen emprendió el camino de regreso a casa, sus pensamientos tan agitados como las nubes que se arremolinaban sobre el valle. El viento había empezado a soplar con fuerza, presagiando la tormenta que se acercaba. Al llegar, encontró a Mercedes esperándola ansiosamente en el porche. Su rostro reflejaba la preocupación que había sentido durante las horas que Carmen había estado ausente. «Mamá», dijo, levantándose de un salto para abrazarla. Estaba preocupada. «¿Cómo fue? ¿Qué te dijo?» Carmen correspondió al abrazo, agradecida por la fortaleza que su hija siempre le transmitía. «Entremos», respondió. «Es una historia larga y complicada, y parece que va a llover». Una vez dentro, sentadas en la sala con tazas de té caliente, Carmen le relató a Mercedes todo lo que Francisco le había contado: las amenazas de su padre, el matrimonio forzado, las cartas interceptadas, el conocimiento de su existencia y el temor a que la separaran de ella. Con cada revelación, veía cómo el rostro de su hija pasaba de la incredulidad al dolor, de la rabia a la confusión. «No sé qué sentir, mamá», confesó Mercedes cuando Carmen terminó su relato. «Toda mi vida imaginé a mi padre como un hombre egoísta, que los eligió a ellos sobre nosotras. Ahora me dices que fue víctima de circunstancias crueles, que nos vigiló desde lejos, que siempre nos tuvo presentes». «Lo sé, hija», respondió Carmen tomando sus manos. «Es demasiado para asimilar de golpe. Yo misma no sé qué pensar, ni qué sentir». Mercedes guardó silencio un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. «¿Quiere conocerme?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «Sí», confirmó Carmen, «es su mayor deseo antes de partir, pero también dijo que respetará tu decisión, sea cual sea». Mercedes se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, repiqueteando contra el cristal. La tormenta que se había estado gestando
Finalmente estalló sobre Valle Hermoso. La lluvia caía con fuerza, golpeando el techo de la casa con un repiqueteo constante que acompañaba el silencio entre madre e hija. Mercedes seguía junto a la ventana, observando cómo el agua formaba riachuelos en el camino de tierra frente a la casa. «Tengo un hermano», dijo finalmente, como si acabara de caer en la cuenta de esta realidad. «Y un sobrino que es tu alumno, una familia que no sabía que existía». Carmen la observaba en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar todo. «¿Cómo es él?», preguntó Mercedes, girándose para mirar a su madre. «No Francisco, sino Javier, mi hermano». «Es un buen hombre», respondió Carmen con honestidad. «Amable, respetuoso. Se parece físicamente a Francisco, pero tiene una serenidad que me recuerda más a ti. No parece sorprendido por la situación, así que imagino que Francisco le había hablado de mí antes». «¿Y Matías?», continuó Mercedes, con una curiosidad casi dolorosa por esta familia recién descubierta. «Es un niño brillante», sonrió Carmen. «Curioso, entusiasta. Tiene los ojos de Francisco, los mismos que tú heredaste. Si lo vieras, reconocerías inmediatamente el parentesco». Mercedes volvió a sentarse, tomando su taza de té ahora fría entre las manos. «Toda mi vida he imaginado este momento», confesó. «Encontrar a mi padre, confrontarlo, preguntarle por qué nos abandonó. En mis fantasías infantiles, él se arrepentía, lloraba, me pedía perdón, y yo decidía magnánimamente si perdonarlo o no». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Pero la realidad es mucho más complicada, ¿verdad? No hay villanos ni héroes, solo personas atrapadas en circunstancias que las sobrepasan, tomando decisiones imperfectas». Carmen asintió, conmovida por la madurez de su hija. «La vida rara vez es blanca o negra, Mercedes, y el amor, el verdadero amor, suele ser la fuerza más complicada de todas». «¿Todavía lo amas?», preguntó Mercedes directamente, sorprendiendo a su madre. Carmen guardó silencio un momento, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «No lo sé», respondió finalmente. «Durante décadas, convertí el amor que sentí por él en resentimiento, en dolor. Me convencí de que lo odiaba para poder seguir adelante. Pero hoy, al verlo tan enfermo, tan arrepentido, no sé qué siento. Hay un eco de lo que una vez sentí, pero también hay 45 años de vida vivida sin él, de heridas que, aunque puedan explicarse, no se borran fácilmente». Mercedes tomó las manos de su madre entre las suyas. «Te admiro tanto, mamá. Criaste a una hija sola en una época donde eso era casi impensable. Enfrentaste el rechazo de todo un pueblo con la cabeza alta. Y nunca, ni una sola vez, me hiciste sentir que era una carga o un error». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Tú nunca fuiste un error, Mercedes. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida». Se abrazaron largamente, mientras afuera la tormenta comenzaba a amainar, dando paso a una llovizna suave. «Voy a conocerlo», decidió finalmente Mercedes, separándose del abrazo. «No por él, sino por mí. Necesito verlo, hablarle, hacer las preguntas que he guardado toda mi vida. No sé si podré perdonarlo, pero al menos tendré respuestas». Carmen asintió, respetando la decisión de su hija. «¿Cuándo quieres ir?» «Mañana», respondió Mercedes con determinación. Si realmente le quedan pocos meses, no tiene sentido postergar lo inevitable. El domingo amaneció despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado no solo el cielo, sino también el aire emocional que las rodeaba. Carmen y Mercedes desayunaron en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Carmen había llamado la noche anterior a casa de los Guzmán para avisar que Mercedes quería conocer a Francisco. Javier había respondido, evidentemente emocionado,
asegurándole que su padre estaría preparado para la visita. A media mañana, madre e hija emprendieron el camino hacia la casa de los Guzmán. Mercedes, vestida con sencilla elegancia, caminaba con la espalda recta y la cabeza alta, pero Carmen podía notar su nerviosismo en la forma en que se retorcía las manos. «No tienes que hacerlo si no estás segura», le dijo suavemente. «Estoy segura», respondió Mercedes. «Solo estoy nerviosa». «Es normal, ¿no? Estoy a punto de conocer a mi padre por primera vez a los 44 años». Al llegar a la casa, fue Matías quien abrió la puerta. El niño miró a Mercedes con curiosidad, notando inmediatamente el parecido con su abuelo. «Hola, doña Carmen», saludó educadamente, antes de dirigirse a Mercedes. «¿Tú eres la hija del abuelito?». Mercedes pareció momentáneamente desconcertada por la franqueza del niño. «Sí», respondió finalmente con una sonrisa tímida. «Soy Mercedes». «Yo soy Matías», dijo el niño extendiendo su pequeña mano. «Eso significa que eres mi tía, ¿verdad?». Mercedes asintió, estrechando la mano del niño con emoción apenas contenida. «Supongo que sí». «Genial», exclamó Matías con entusiasmo infantil. «Siempre quise una tía. Pasen, el abuelito está en el patio. Ha estado muy nervioso toda la mañana». Las guió a través de la casa hasta el patio trasero, donde Francisco estaba sentado bajo el nogal, como el día anterior. Pero hoy se notaba que se había esmerado en su apariencia. Llevaba una camisa limpia y bien planchada, y su cabello blanco estaba cuidadosamente peinado. Cuando las vio aparecer, intentó levantarse, pero sus piernas debilitadas por la enfermedad fallaron. Javier, que estaba a su lado, lo ayudó a mantenerse en pie. El tiempo pareció detenerse cuando padre e hija se miraron por primera vez. Carmen observó cómo Francisco estudiaba ávidamente el rostro de Mercedes, como queriendo grabar cada detalle en su memoria. Vio también cómo su hija examinaba al hombre que le había dado la vida, buscando en él rasgos familiares, respuestas a preguntas que había guardado durante décadas. «Mercedes», pronunció Francisco, y su voz sonaba temblorosa. «Por fin te conozco». Mercedes avanzó unos pasos hacia él, todavía manteniendo cierta distancia. «Francisco», respondió con voz controlada, o debería decir papá. La palabra papá pareció golpear a Francisco como una ola. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó contener. «No merezco ese título», dijo con humildad. «No después de todo lo que les hice a tu madre y a ti». «No, probablemente no lo merezcas», respondió Mercedes con franqueza. «Pero eres mi padre biológico, y creo que merecemos ambos esta conversación». Javier, percibiendo la intensidad del momento, se acercó a Carmen y Matías. «¿Por qué no vamos dentro a preparar un poco de café?», sugirió delicadamente. «Creo que necesitan un momento a solas». Carmen asintió, agradecida por su tacto. Mientras seguía a Javier y Matías hacia la casa, echó una última mirada a su hija y al hombre que tanto había amado y odiado. Los vio sentándose frente a frente bajo el viejo nogal, donde décadas atrás ella y Francisco habían soñado con un futuro juntos. Un futuro que nunca llegó, pero que de alguna manera, distorsionado y fragmentado por el tiempo y las circunstancias, finalmente se materializaba en este extraño encuentro familiar. En la cocina de los Guzmán, Carmen observaba cómo Javier preparaba café con movimientos precisos que revelaban la costumbre. Matías, sentado a la mesa, dibujaba concentradamente. El silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante, como si todos entendieran la trascendencia del momento que se desarrollaba en el patio. «Es extraño, ¿verdad?», comentó finalmente Javier, rompiendo el silencio.
Cómo la vida da tantas vueltas para finalmente ponernos frente a frente. Carmen asintió, aceptando la taza de café que le ofrecía. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que hoy estaríamos todos aquí, compartiendo café mientras nuestros hijos se conocen, habría pensado que estaba loco. Mi padre siempre hablaba de usted, confesó Javier, sentándose frente a ella. No de manera obvia, pero dejaba caer comentarios sobre una maestra que había conocido en su juventud, sobre lo mucho que le había enseñado sobre la vida y el amor. Carmen sintió una punzada de emoción al escuchar estas palabras. ¿Y tu madre? ¿Ella sabía de mí? Javier negó con la cabeza. No, al menos no que yo sepa. Mi madre falleció creyendo que había sido el único amor de mi padre. Él mantuvo esa parte de su pasado oculta para no herirla. Debió ser una buena mujer, comentó Carmen. Lo era, confirmó Javier con una sonrisa triste. Amorosa, paciente. No merecía la vida que tuvo, casada con un hombre que, aunque la respetaba y la cuidaba, nunca pudo entregarle su corazón completo. Mientras tanto, bajo el nogal, Mercedes y Francisco mantenían una conversación que ambos habían imaginado de formas muy distintas a lo largo de sus vidas. ¿Por qué nunca intentaste contactarme cuando crecí?, preguntó Mercedes, yendo directamente al punto que más le dolía. Entiendo tus razones para no buscarme cuando era pequeña, las amenazas de tu padre, el miedo a que me separaran de mamá. Pero después, cuando fui adulta, cuando tu padre murió, Francisco, que había estado observando cada gesto, cada expresión de su hija, como queriendo recuperar los años perdidos, suspiró profundamente. La verdad es dolorosa, Mercedes. Al principio, cuando eras pequeña, me convencí de que estaba protegiéndote al mantenerme alejado. Luego, a medida que pasaban los años, el miedo fue creciendo. Miedo a tu rechazo, a tu odio justificado, y después se sumó la vergüenza. ¿Cómo explicarte que había conocido tu existencia desde siempre, pero había elegido no ser parte de tu vida? Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Y luego estaba Sofía, mi esposa, la madre de Javier. Una mujer buena que no merecía el dolor de saber que su marido vivía atormentado por el recuerdo de otro amor, de otra familia. Busqué excusas, me escudé en circunstancias, postergué decisiones. Y cada año que pasaba, se volvía más difícil dar el paso. Mercedes escuchaba atentamente, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Seguí tu vida desde lejos, continuó Francisco. Supe cuando te graduaste de la escuela con honores, cuando entraste a la facultad de medicina, cuando te especializaste en pediatría. Cada logro tuyo me llenaba de un orgullo que no tenía derecho a sentir. ¿Cómo?, interrumpió Mercedes, sorprendida. ¿Cómo sabías todo eso? Francisco sonrió tristemente. Tu madre no era la única que tenía una amiga leal en el pueblo. Don Martín, el antiguo director de la escuela, mantuvo correspondencia conmigo durante años. Él entendía mi situación mejor que nadie, porque conocía a mi padre y su influencia. No aprobaba mis decisiones, pero respetaba mis razones y me mantenía informado sobre ustedes. Mercedes procesaba esta información, imaginando a su madre y a ella viviendo sus vidas, sin saber que alguien las observaba desde lejos, recibiendo noticias de sus logros y dificultades. Don Martín, murmuró, recordando al anciano que siempre había sido especialmente amable con ella. Él falleció hace unos 10 años. Sí, confirmó Francisco. Después de su muerte, perdí mi conexión con Valle Hermoso. Fueron años oscuros para mí. Sofía enfermó poco después, y dediqué los siguientes años a cuidarla hasta su fallecimiento. «Y ahora estás enfermo tú», dijo Mercedes, observando los signos evidentes de la enfermedad en su padre. La vida tiene un extraño sentido de la justicia.
respondió Francisco con una sonrisa resignada. Pero la enfermedad me dio algo que nunca tuve: claridad. Cuando los médicos me dijeron que me quedaba poco tiempo, supe que no podía irme de este mundo sin intentar arreglar el mayor error de mi vida. Por eso viniste a Valle Hermoso, para conocerme, para conocerte, sí, para pedirte perdón, aunque no lo merezca. Para explicarte que tu ausencia en mi vida no fue por falta de amor, sino por un amor imperfecto, cobarde, que no supo enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mercedes guardó silencio un momento, observando a este hombre frágil que era su padre. Durante toda su vida había imaginado este encuentro, había ensayado preguntas, recriminaciones, incluso insultos. Pero ahora, frente a él, sentía que todas esas palabras preparadas resultaban inadecuadas. «Tengo una pregunta más», dijo finalmente. «¿Alguna vez te arrepentiste de no habernos buscado? ¿De no haber sido parte de nuestras vidas?» «Cada día de mi vida», respondió Francisco sin dudar. «Cada cumpleaños tuyo, cada Navidad, cada logro que supe por don Martín. El arrepentimiento ha sido mi compañero constante, Mercedes. La pregunta que me ha atormentado no es si me arrepentí, sino si hubiera tenido el valor de actuar diferente, si pudiera volver atrás». «¿Y cuál es la respuesta?», insistió Mercedes. Francisco la miró directamente a los ojos con una honestidad brutal. «No lo sé. Quiero creer que sí, que habría encontrado la fortaleza para desafiar a mi padre, para buscarte a ti y a Carmen, para formar la familia que debimos ser. Pero la verdad es que nunca tuve ese valor, y ese es mi mayor fracaso, mi mayor vergüenza». La sinceridad de su respuesta conmovió a Mercedes más de lo que esperaba. No había intentado justificarse con falsas promesas retrospectivas. Había reconocido su debilidad, su falla esencial como hombre y como padre. «No puedo perdonarte», dijo Mercedes después de un largo silencio. «Al menos no hoy, no completamente. 44 años de ausencia no se borran con una conversación, por sincera que sea». Francisco asintió, aceptando sus palabras sin protestas. «Lo entiendo. No esperaba tu perdón, solo la oportunidad de explicarte, de conocerte, de que supieras que, a pesar de todo, siempre estuviste en mi corazón». Mercedes sintió que las lágrimas contenidas durante toda la conversación finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas. «Pero», continuó con voz temblorosa, «creo que podemos comenzar algo nuevo. No como padre e hija, ese tiempo ya pasó. Pero quizás como dos personas conectadas por la sangre y por una historia común, tratando de encontrar algo de paz antes de que sea demasiado tarde». La esperanza iluminó el rostro cansado de Francisco. «Eso es más de lo que merezco y todo lo que podría desear», respondió con voz quebrada por la emoción. Las semanas siguientes transformaron Valle Hermoso para Carmen. El pequeño pueblo que había sido escenario de su mayor dolor se convirtió en testigo de una reconciliación que nunca creyó posible. No era perfecta, no borraba las décadas de ausencia, pero ofrecía un extraño consuelo, como si un círculo invisible finalmente se cerrara. Mercedes extendió su estancia en el pueblo, solicitando un permiso especial en el hospital. Cada tarde, después de que Carmen terminara sus clases, visitaban la casa de los Guzmán. Al principio, las conversaciones eran tensas, cargadas de emociones contenidas, pero con el paso de los días, algo nuevo comenzó a florecer entre ellos. No exactamente una familia en el sentido tradicional, sino un grupo de personas unidas por lazos de sangre y por un pasado compartido que intentaban encontrar su lugar en el presente. Mercedes y Javier desarrollaron una relación cautelosa pero genuina. Descubrieron que compartían no solo rasgos físicos heredados de Francisco, sino también intereses y valores. Ambos habían elegido profesiones de servicio,
Ella como médica, él como profesor de agronomía en la universidad regional. Ambos tenían el mismo sentido del humor sutil, la misma pasión por los libros, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo les preocupaba. Matías fue quien más fácilmente aceptó la nueva situación. Para él, descubrir que tenía una tía médica que vivía en la capital era simplemente emocionante. Bombardeaba a Mercedes con preguntas sobre su trabajo, sobre la ciudad, sobre si podría visitarla algún día. Y Mercedes, que nunca había considerado la posibilidad de tener sobrinos, descubrió en esa relación una alegría inesperada. Para Francisco, cada día con su hija era un regalo que sabía no merecía. Su salud se deterioraba visiblemente, pero parecía aferrarse a la vida con renovada determinación, como si quisiera aprovechar cada minuto del tiempo que le habían robado las circunstancias y sus propias decisiones. Una tarde especialmente cálida de finales de octubre, mientras todos compartían una merienda en el patio de los Guzmán, Francisco pidió hablar a solas con Carmen. Mercedes y Javier intercambiaron una mirada de complicidad y se llevaron a Matías a dar un paseo, dejando a los antiguos amantes bajo el nogal que había sido testigo de su amor juvenil. «Pareces cansado hoy», comentó Carmen notando la palidez extrema de Francisco. «El tiempo se me acaba, Carmen», respondió él con una serenidad que solo da la certeza de la muerte cercana. «Los médicos me dieron 3 meses y ya han pasado casi 2». Carmen sintió una punzada de dolor que no esperaba. A pesar de todo lo sucedido, la idea de un mundo sin Francisco la entristecía profundamente. «¿Tienes miedo?», preguntó suavemente. «No del final», respondió él, mirando hacia las montañas que rodeaban el valle. «He vivido con remordimientos durante tantos años que la muerte parece casi un alivio. Pero temo por Javier, por Matías, y ahora por Mercedes también». «Ella estará bien», aseguró Carmen. «Es fuerte, siempre lo ha sido. Y tiene a Javier ahora, y a Matías. No estarán solos». Francisco tomó su mano con dedos temblorosos. Era la primera vez que se tocaban de manera intencional desde su reencuentro. «¿Y tú, Carmen? ¿Estarás bien?». Carmen miró sus manos unidas, pensando en todo lo que habían vivido, en lo que pudieron haber sido y en lo que finalmente eran. 2 ancianos al final del camino, con más pasado que futuro. «He estado bien durante 45 años, Francisco. He tenido una vida plena, con sus alegrías y sus penas, como todos. Pero yo te robé algo precioso», insistió él. «Te robé la posibilidad de volver a amar, de formar una familia completa». Carmen negó suavemente con la cabeza. «Nadie puede robar eso a otra persona, Francisco. Fui yo quien decidió no volver a amar, quien construyó un muro alrededor de mi corazón, tal vez por orgullo, tal vez por miedo, pero fue mi elección». «¿Me perdonas?», preguntó finalmente con la vulnerabilidad de quien sabe que le queda poco tiempo para obtener redención. Carmen guardó silencio un momento, buscando la respuesta no en su mente sino en su corazón. «Te perdono», dijo finalmente. «No porque lo merezcas ni porque lo que hiciste estuviera justificado. Te perdono porque guardar rencor solo me ha hecho daño a mí. Te perdono por mí, no por ti». Francisco asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Es más de lo que merezco», murmuró. «Gracias». La primera semana de diciembre, con las montañas cubiertas de nieve y el pueblo preparándose para las fiestas, Francisco falleció en su sueño. Fue Mercedes quien lo encontró cuando llegó temprano para desayunar con él como cada mañana. Estaba en su cama, con una expresión serena, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. El funeral fue sencillo pero emotivo. El pueblo entero asistió,
más por curiosidad que por afecto hacia un hombre que apenas habían llegado a conocer. Pero para sorpresa de muchos, especialmente de los más ancianos que recordaban el escándalo de hacía 4 décadas, Carmen y Mercedes estuvieron en primera fila junto a Javier y Matías, como la familia que debieron haber sido. Después del entierro, mientras los 4 caminaban de regreso a casa bajo un cielo gris que amenazaba nieve, Javier se acercó a Carmen. «Mi padre dejó algo para usted», dijo, entregándole un sobre amarillento. «Me pidió que se lo diera después del funeral». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. En él, con la letra temblorosa de Francisco, estaba escrito su nombre. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Carmen abrió el sobre. Dentro encontró 2 cosas: una carta y una vieja fotografía que ella nunca había visto. En la imagen, un Francisco ya mayor sostenía en brazos a un bebé que debía ser Javier. Pero lo que llamó su atención fue lo que Francisco sostenía en su otra mano: una pequeña fotografía de Carmen con una bebé Mercedes que ella recordaba haberle enviado a don Martín poco después del nacimiento de su hija. Con lágrimas en los ojos comenzó a leer la carta. «Querida Carmen, si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Hay tantas cosas que quisiera decirte, tantas disculpas que quisiera ofrecerte, pero las palabras parecen insuficientes frente a la magnitud de mi falta. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, fuiste el amor de mi vida. En cada cumpleaños de Mercedes, en cada Navidad, en cada momento importante, estaban ustedes 2 en mi pensamiento. La fotografía que acompaña esta carta es la prueba. Nunca pude tomarme una fotografía sin llevar conmigo, aunque fuera oculta, la imagen de ustedes. Gracias por permitirme conocer a nuestra hija antes de partir. Gracias por no envenenar su corazón contra mí, cuando habrías tenido todo el derecho de hacerlo. Y gracias, sobre todo, por el perdón que no merecía pero que me diste como último regalo. Siempre tuyo, Francisco». La primavera siguiente trajo cambios a Valle Hermoso. Mercedes regresó a la capital, pero con la promesa de visitar regularmente. Javier aceptó un puesto en la universidad local, lo que significaba que él y Matías se quedarían permanentemente en el pueblo. Y Carmen, que se acercaba a la edad de jubilación, comenzó a considerar seriamente la oferta de Javier de dar clases particulares a Matías y a otros niños del pueblo cuando dejara la escuela. Una tarde de abril, mientras Carmen regaba las flores en su jardín, escuchó la voz alegre de Matías llamándola desde la calle. El niño corría hacia ella, con un papel en la mano. «Doña Carmen, mire lo que hice en clase». Era un dibujo de un árbol genealógico, una tarea que ella misma había asignado. En él, Matías había dibujado no solo a sus padres y a su abuelo Francisco, sino también a Mercedes y a Carmen, unidos por líneas que formaban una familia poco convencional, pero innegablemente real. «Es hermoso, Matías», dijo Carmen conmovida. «La maestra me preguntó por qué la puse a usted si no somos parientes de sangre», explicó el niño. «Le dije que las familias no siempre son como en los libros, a veces son como árboles con ramas que se cruzan en lugares inesperados». Carmen sonrió, pensando en la sabiduría que a veces surge de la boca de los niños. Mientras veía a Matías correr de vuelta a su casa, pensó en los extraños caminos del destino que había usado a este niño inocente para cerrar un círculo de dolor abierto hacía más de 4 décadas. El apellido que una vez le había causado tanto dolor ahora representaba una nueva oportunidad, un recordatorio de que nunca es tarde para sanar viejas heridas, para encontrar paz en los lugares más inesperados, para descubrir que la familia, como había dicho Matías, a veces se forma con ramas que se cruzan en patrones que desafían lo convencional, pero que son tan reales y valiosos como cualquier otro.